Buenos días a todos. Les habla el doctor Carlos Sellés, director de Kiro Hub. Hoy retomando nuestras gestiones de Facebook Live y traigo hoy una excelente sorpresa y un único recurso. Mi amigo Roberto Chaluquian de Argentina. Bienvenido, Roberto. Hola, buen día, ¿cómo está? Muy bien, Un contentísimo de estar aquí gusto contigo. estar de vuelta contigo. Antes de tener ciertas formalidades básicas de presentar a Roberto, yo quiero comentar un poquito sobre mi experiencia visitando Argentina. El año pasado fuimos al evento Quiropráctica Eficaz, una de las experiencias quiroprácticas más bonitas que yo he tenido en mi carrera. Y mi esposa y yo hicimos un poco de turismo en Buenos Aires y por supuesto queríamos visitar las facilidades de la Fundación Quiropráctica para Todos, una de las escuelas quiroprácticas que existe en Argentina, la cual dirige Roberto. Inmediatamente Roberto responde a mi solicitud, coordinamos la visita y fue una mañana y parte de una tarde hermosa en la que visitamos las facilidades. Son unas facilidades dignas de visitar cuando la persona que nos esté escuchando visite Argentina y el área de Buenos Aires. Y nosotros nos fuimos contentísimos con lo que vimos allí, orgullosos de la quiropráctica en el país. Y tanto mi esposa Gloria y yo, que era los que estábamos visitando, nos quedamos con una impresión tan bonita de todos los estudiantes y todos los docentes, pero muy en particular de Roberto. Y recuerdo como si fuera ahora, íbamos en el carro comentando una palabra que curiosamente nosotros no usamos a menudo, no porque no conozcamos ese tipo de ser humano, pero fue la palabra que nos surgió y estábamos describiendo qué gran caballero es Roberto. Fue la conversación que llevamos mi esposa Gloria y yo en el taxi cuando salimos de la fundación. Una visita muy bonita, te doy las gracias, Roberto, y sabes que mantienes personal y profesionalmente una imagen muy respetada entre nosotros como matrimonio. Gracias de nuevo, Roberto. Bueno, fue un gusto pasar esos días que pasamos juntos y después cuando nos encontramos en Córdoba también, la verdad Claro, que lo pasamos muy bien, excelente. muy bien. Y confiamos en que se repita. 90% del, 90% del tiempo hablando de quiropraxia. ¿Qué más? ¿Qué mejor tema? En una nota un Claro. poquito más formal, quiero para los que no conozcan, los que conocen a Roberto personal y profesionalmente conocen su carrera, pero muchas personas que están con nosotros aquí en el live no lo conocen. Y Roberto es argentino. Él es, como la mayoría de los quiroprácticos en Argentina, es kinesiólogo, graduado de la Universidad Nacional de Buenos Aires en el 77 y licenciado en kinesiología y fisiatra en el 1990. Él cuenta con unas certificaciones de posgrado en quiropraxia del World Chiropractic Alliance en el 1987. Cuenta con un certificado de proficiencia del International Agency for Chiropractic Evaluation en Iowa 2001 y diplomado en quiropráctica de la Fundación Quiropraxia para Todos en Buenos Aires, Argentina, del 2017. Es miembro fundador de la Asociación Quiropráctica Argentina de 1993. Tuvo cargos directivos en esa misma asociación, 2 veces presidente y 3 veces secretario ejecutivo, y ex docente del curso de posgrado de la Asociación Quiropráctica Argentina. También es secretario académico del Instituto Universitario Quiropráctico Argentino, docente de la IUQA, de las asignaturas Historia, Subluxación Vertebral, Detección y Análisis de Subluxación Vertebral y Técnica de Thompson, instructor certificado de la técnica Thompson y miembro de la comisión consultiva de J. Clay Thompson Technique Foundation. Eso ciertamente es una hermosa carrera profesional y tenemos un súper recurso, un súper quiropráctico con nosotros hoy en la entrevista. Y el tema de hoy es uno puntual a lo que estamos viviendo hoy en día con la pandemia del coronavirus, a la luz de lo que sabemos muchos que ocurrió en otra época
y no doy detalles porque quiero que sea Roberto el que lo comparta con nosotros. Y el rol que juega la quiropráctica en la pandemia de aquella época, y de igual manera cosas que se repiten. Estuve viendo parte del material y sé que hay un sinnúmero de elementos que se repiten en la pandemia actual de coronavirus. Roberto, bienvenido nuevamente. Cuéntanos. Bueno, muchas gracias por la introducción. Bueno, acá cuando empezó la cuarentena, o la prisión domiciliaria, como a veces lo llamo yo, no quedaba mucho por hacer en casa, y me puse a investigar sobre la pandemia de 1918, porque mucha gente no sabe qué ocurrió, no sabe qué pasó, y me puse a pensar que había quiroprácticos que estaban trabajando en esa época, y, y bueno, investigué, y entre medio salió una comunicación de una asociación antiquiropráctica, podría decir, aunque está formada por quiroprácticos, cuando algunos quiroprácticos hablaron de que el sistema inmune podía ser mejorado o mantenido al máximo con cuidado quiropráctico, y salieron algunos a decir que eso es mentira, que no está comprobado, etcétera, etcétera. Y vi en la historia de los quiroprácticos que tuvieron muchos resultados, muchísimos resultados, así que empecé a investigar más, y bueno, acá les voy a compartir la pantalla para, para entrar en el tema. A ver que esto está lento. ¿Ven ahí? Se ve muy bien. Perfecto. El 20 de marzo salió una contestación a lo que yo les dije recién de la International Chiropractic Association, que tiene que ver con el sistema inmune y los resultados en la quiropraxia. Y nombraban algunos trabajos históricos de la época de 1918. Así que para comprender el panorama que ocurría en ese momento, les voy a hacer una pequeña introducción sobre lo que fue la pandemia. Primero, en español, gripe, influenza es lo mismo. Gripe ya es una palabra que se usaba siglos anteriores y viene del alemán, que es gripa. No, la gripe no existió ahora, sino que existió en toda la historia de la humanidad, parece. Ya desde la época de los griegos, de los egipcios, se habla de cosas, síntomas similares. Y gripa viene del alemán antiguo, que gripa significa acurrucarse. Entonces, esa enfermedad se sabía que 3 días acurrucados en la cama y pasaba. Influenza también viene tomado del francés, porque en la Edad Media se hablaba de influenza porque era una mala influencia de los astros. O sea, que uno se había portado mal o los astros estaban enojados, lo castigaban con una enfermedad. Así que son similares, casi sinónimos. Ahora, la gripe española, en números, enfermó entre el 50 y el 60% de la población de todo el mundo, y produjo 40 millones de muertos, y algunos hablan hasta de 100 millones de muertos si contamos las consecuencias directas e indirectas, ¿no? Y también se la encuentra mucho como la gripa en español, la gripa con 2 P. Ahora, española, los pobres españoles recibieron eso, pero no nació en España. Ahora les explico por qué. Su origen fue en una base militar en Estados Unidos, en Kansas, en Fort Riley, y se le echa la culpa a un soldado que se llamaba Gilbert Mitchell, y que fue el primero que tuvo una gripe, o sea, el primer enfermo de gripe el 4 de marzo de 1918. ¿Y qué pasaba con estos soldados? Estaban acuartelados en ese Fort Riley para ir a Europa a pelear en la Primera Guerra Mundial.
Gilbert Mitchell y toda su compañía viajaron por barco y fueron a Francia. Terminaron en una base que estaba en Francia, al frente de la línea, y empezó a contagiarse los soldados de un bando y del otro encima. Y empezaron con los mismos síntomas de cualquier gripe: fiebre, dolor de oídos, cansancio, diarrea, vómitos, dificultades para respirar. Y ellos pensaban que era una neumonía bacteriana, o terminaban una neumonía bacteriana. Pero ¿cuál era la diferencia? Que era tan rápida y violenta que en 2 o a lo sumo 3 días muchos morían. Al principio la gente se lo tomó a la risa, y en España se lo llamaba al principio la canción del soldado de Nápoles, porque lo tomaron a la burla y porque decían que era breve y pegadiza, porque era muy pegadiza. Y entonces así se la llamó al principio, la canción del soldado de Nápoles. Esta música creo que la conoces, ¿no? Es, es muy pegadiza y era la que estaba de moda en Madrid y en toda Europa, la obra que se daba. Entonces cantaban, ¿viste gripe? Ah, bueno, un fenómeno, y te cantaban la gripe. Pero de a poquito empezó en enero, febrero, marzo, abril, pero en septiembre empezaron a haber muertos y muchos muertos. Y ya empezaron a preocuparse de la gripe del soldado español. Se empezó a llamar la dama, que era la dama que te visitaba y te llevaba al otro mundo. Acá ven, hubo 3 oleadas, terminó prácticamente a fines de 1919 y en 1920 también hubo casos. Y para que nos pongamos en contexto y comparamos con ahora, los habitantes del planeta se calculaban en 1.800 millones. Muertos hubo 100 millones, o sea, 1/3 de la población mundial. A mucha gente los números, murió 1 millón de personas, no conmueve mucho. Pero si uno piensa que gente de esa época, toda persona conoció a alguien que se murió de la gripe, ya es más preocupante, ¿verdad? Supongamos que de una familia de 10 personas, 1/3 se moría. De 1/3 de la gente que estaba en tu casa o tu barrio fallecía. Fue mucho peor, por lo menos hasta ahora, que la gripe actual. Hubo muchos muertos famosos, por ejemplo, la hija de Sigmund Freud, el presidente de Brasil, muchos gente conocida. Edvard Munch, el pintor, se pintó acá, ven en este cuadro, se pintó a sí mismo cuando estaba convaleciente. Contagiados estuvieron el presidente de Estados Unidos, Woodrow Wilson, Lloyd George, que era el primer ministro de Inglaterra, el zar Guillermo, Gustav Klimt, murió el presidente de Brasil. En fútbol se suspendió la Copa América. Las opiniones, la fiebre de los 3 días se llamaba. El soldado de Nápoles, y porque en aquella época se pensaba que era un microbio. Recién en 1930 se descubrió que era un virus. Roberto, ¿tú entiendes que ya para esa época se conocía el concepto del virus? Estaba en pañales eso. Pañales. Y hay muchos, siempre estamos con la opinión de los expertos, que a mí me pone mal eso, porque todos ahora tenemos muchos expertos, son expertos en una enfermedad que tiene 3 meses. Y todos opinan una cosa y los mismos expertos opinan otra cosa, u otros expertos. O el mismo experto a los 2 meses opina lo opuesto. Y bueno, curas había montones, remedios de todos los tipos que te puedas imaginar.
El asunto es que seguía habiendo muertos, esto es en Inglaterra, y las tumbas se multiplicaban y era incansable el trabajo de las tumbas. Y se la llamó gripe española porque justo estaba en su apogeo en la Primera Guerra Mundial. Entonces, cuando de un lado descubrieron que los soldados estaban todos enfermos y se morían, era un secreto, porque no le podías decir a tu enemigo que estabas débil y que estaba fácil para atacarte. Del otro lado pasaba lo mismo, era un secreto de Estado. Y como España era neutral, fue la única que dijo, miren lo que nos está pasando. Y le pusieron el nombre de gripe española. Wow, qué interesante. Estos son elementos que no se habían escuchado. La gripe española ha sonado muchísimo en estos tiempos de coronavirus, pero este dato y la razón por la que se llama la gripe española no lo había escuchado en todo este tiempo. Gracias. Fue porque lo dijeron. Y era una gripe que nació en Estados Unidos en un medio rural, era una gripe porcina. Se aisló el virus en la década del 80 más o menos, se supo cuál era exactamente, porque hay un científico investigador de todas estas pandemias, se me escapa el nombre ahora, pero merecería que me acuerde de él, porque quería saber qué virus era. Y el hombre escuchó en un momento que en Alaska, en esos pueblitos perdidos que hoy en día tienen 10 casas, imagínate en 1918, fallecieron muchos de golpe y era una tragedia. Hicieron un pozo grande y metieron a todos los muertos ahí y los taparon. Entonces el hombre escuchó el nombre del pueblo y se fue porque pensó que en ese lugar que todo el año está o frío o congelado, quizás hubiera algún cadáver que se conservara, y así fue, cavó donde le habían dicho que habían enterrado y encontró unos cadáveres en buen estado como para tomar muestras. Wow, qué interesante. Y supo que era un H1N1, una gripe porcina era. Y bueno, los testimonios, por ejemplo, de España, que era que se podía hablar, que no estaba censurada, hay testimonios, así como te digo, que se lo tomaron primero a la risa y después era una tragedia. Y hay un testimonio de una señora que se falleció hace muy poco, 100 y pico de años, que cuenta su infancia, del terror, del encierro, y de que lo único que escuchaba era la campana, que se llamaba a funeral, la campana de las iglesias. Por encima eran pueblos aislados, no había teléfono, no había wifi, y entonces se sabía que había un velorio y un entierro en otro pueblo cuando se escuchaban de lejos las campanas. Wow. Lo mismo en tu pueblo. Y acá se empezaron a escuchar campanas y más campanas, del dan, dan, cuando hay un muerto. Y ella recuerda que había eso, martillazos, que casi todos los vecinos y todas las familias trabajaban de carpinteros haciendo féretros. ¿Ataúdes? Claro, ataúdes. Wow. Y que iban a acabar. Ella veía que todos los adultos iban a acabar. Y también hay otro testimonio de una señora que la gente salía a la calle cuando pasaba el cortejo fúnebre y veía vio a un monaguillo que era conocido de ella, y al día siguiente, que estaba en perfecta salud, al día siguiente el que pasaba en el féretro era el monaguillo. Wow. O sea, que fue algo tremendo, tremendo. Y también esta señora recuerda el olor penetrante de la putrefacción durante meses. Una cosa gravísima. Lo mismo estaba pasando en el resto de Europa, pero nada más que no se sabía. Era secreto de Estado. Y estos son pueblos que tuvieron que empezaron a desinfectar en España, pero ya era tarde, y tampoco sé si hubiera servido de algo. En Argentina también se lo tomaron a la risa, porque eso era cosa que pasaba en Europa, allá lejos. Y resulta que cuando empezó a llegar el primer barco, llegó el primer barco y llegó la primer gripe.
y se le llamaba la enfermedad de moda, la gripe. Salían los diarios, se lo tomaban también a la risa, se burlaban de los que se encerraban en su casa. Esto se ha sacado una revista Caras y Caretas, que era una revista muy mordaz, con sus caricaturas y sus comentarios, muy libre. El empleado público que estaba contento que hubiera gripe porque iba a faltar a su trabajo tranquilamente. Los expertos, o sea, acá está el coro de doctores, fíjate esto. Según todos los síntomas que puedan presentar, la gripe es poca cosa o se puede agravar. Es lo mismo que dicen, ¿no? No hay nada nuevo bajo el sol, ¿no, Roberto? Te puede no pasar nada o morirte. Y cuando pasó eso, decís, ¿viste que te lo dije? Hay un elemento. Te lo había anunciado. Hay un elemento, Roberto, hoy en día, y es en relación a los medios sociales y a la manera en que se disemina la información hoy en día es muy distinta a aquella época. Y probablemente estaba ocurriendo exactamente lo mismo que nosotros estamos viviendo en aquel momento, pero los medios sociales eran estrictamente los medios escritos, ¿no? Claro, lo único que había eran los periódicos. La prensa, de los periódicos. No había una manera de que el público unas personas se comunicaran con otras, etcétera. O sea que posiblemente lo que ocurrió fue exactamente lo mismo lo que está ocurriendo ahora. Simplemente claro. los medios de comunicación eran distintos a lo que ocurre hoy en día. Claro, pero la noticia también era la misma, la información. Claro, claro. Era la misma. Por ejemplo, bueno, en España pasaron cosas. España se tomó como ejemplo, pero pasó en todos lados. Por ejemplo, lo de las reuniones en público. Cuando se descubrió que se contagiaba uno con el otro, decían, bueno, no, prohibía las reuniones en público, todo el mundo a su casa, no sale nadie. Pero salió la iglesia a decir, no, las misas no pueden dejar de darse. Ajá. Entonces decía, si está bajo la casa de Dios, no les va a pasar nada. Entonces iban a las misas y repartían bien los virus. Y entonces, como la cosa se ponía peor, hacían misa todos los días. Peor todavía. Wow. A ver, Caras y Caretas, el boticario contento porque iba a ganar mucha plata, vendiendo cualquier cosa, los empleados públicos todos contentos porque no van a trabajar. Y acá se dibuja, el dibujante se dibuja a sí mismo porque él también cayó. ¿Y qué pasó? También empezó a haber cuarentena en Buenos Aires. Y lo primero que se cerraron fueron los cafés, los teatros, las reuniones públicas, salvo los de la iglesia, ¿no? Entonces, Buenos Aires siempre se caracterizó por una vida nocturna intensa. Y la gente, incluso la gente de más alta sociedad, se reunía afuera todos los días, iban a cenar, a los cafés, había obras de teatro todos los días. Entonces se armó una manifestación que se llamó la manifestación de las antorchas, en la que fueron los noctámbulos, los actores, los dueños de bares, los mozos de los bares, a protestar porque se cerraba, que decían que cierren cualquier cosa menos la vida nocturna. Y esta es una caricatura de esta revista Caras y Caretas de Buenos Aires, en que caricaturizaba todo, ¿no? Y fíjense que hoy podría ser tomarse la temperatura, la máscara, un ventilador, que sí, que no. Hasta nuestro propio presidente cayó con gripe. No fallece. No fallece, Hipólito Yrigoyen, pero parece que no lo pasó bien tampoco. Y como siempre el humor nostálgico de los porteños, se hicieron tangos. Un tango se llamó La Gripe, tango contagioso, subtítulo. Un tango contagioso, literalmente. Tango contagioso, sí, música contagiosa, pero no tan graciosa fue la cosa, porque si ven los números, no sé si ven los números de la gripe de 1917, 1918, que era normal morirse por gripe, aumentaron en 1919 exponencialmente.
Y acá viene el relato de qué pasaba en Europa. La prensa estaba amordazada, tanto en todos los países que estaban en guerra estaba amordazada. En Menos Estados España. Unidos, menos España, y menos el resto de Sudamérica, por ejemplo, pero nadie le tomaba en cuenta lo que pasaba en Sudamérica. En Brasil fue muy grave, fueron cientos de miles que murieron. Y bueno, la Primera Guerra Mundial fue una guerra muy fea, como todas las guerras, pero era de estar en el frente, de vivir en trincheras, lluvia, malas condiciones de alimentación, de higiene, de todos lados. O sea que era un combo muy lindo para morirse, de alguna manera o de otra. Esta es una caricatura que también fue censurada en Estados Unidos, un caricaturista que mostraba realmente lo que era la guerra, porque la prensa y el gobierno tocaban trompetas que iban a la gloria para salvar a la humanidad, y fue algo casi vergonzoso, porque murieron más gente de gripe que en 4 años de guerra, y destruyeron la vida de miles de jóvenes. Y acá los primeros, no sé si alcanzan a ver un recorte de un diario. Sí, se ve. La influenza española, un nuevo nombre para la misma vieja enfermedad, algo común. Y la gente tomó algunas precauciones, ocultando los que se morían, los números de las muertes, y por ejemplo empezaron, ¿se ve el cursor acá? El cursor no Las se ve, pero sí, se está viendo, se está viendo. ¿Ahí? Sí. En las actividades municipales empezaron a hacerse al aire libre. La de abajo son clases de la universidad, dadas al aire libre. Los peluqueros sacaban los sillones al aire libre, porque el aire libre se suponía que era bueno para no contagiarse y para evitar la aglomeración en lugares cerrados. Y las máscaras. Hasta que el gobierno... Veo en la foto el uso de las máscaras. Sí, eso viene un poco después, porque acá empieza una propaganda del gobierno. Se enojan porque la gente se enfermaba y eso amenazaba a la cantidad de soldados que podían mandar al frente, y se paraba la industria de la guerra, porque los obreros y empleados no podían ir. Entonces empiezan a recomendar los cuidados, pero no porque le interesara demasiado la salud de la población, sino porque afectaba a la guerra, al menos al principio, de acá ves. Toser y estornudar en el pañuelo, la máscara, no acercarse, la distancia social, 2 reglas, ¿no? Pero ya no se puede ocultar que empieza a morir gente, porque todo ves a tu familia o tus vecindarios que alguien muere, se enferma, entonces se colapsan los hospitales, se toman fábricas, hangares de aviones para armar hospitales, los hospitales colapsan, y también acá hay muchos números interesantes para sacar. Los pobres o los que llegaban tarde iban a los pasillos, que era el recorrido exterior del hospital de aquella época. El diseño del hospital tenía un techito y un pasillo para recorrerlo por afuera. Entonces los que estaban afuera y que les daba un poco el sol, tenían menos muertos que los que estaban adentro. ¿Y qué pasaba? Los que estaban adentro tenían calor y se desabrigaban. Los que estaban afuera los abrigaban mucho y transpiraban, o sea que favorecía la defensa natural de la fiebre. Transpiraban y tenían mejores resultados. A último momento se cierran las escuelas, al principio se cierran las escuelas, todas las reuniones públicas menos las iglesias protestan, y les habilitan, después no les habilitan, y la cuestión es que se necesitan enfermeras, y te dan un curso de enfermera por correo, y te dan el diploma. Y la primera materia que se daba, porque ya se empezó a coordinar por el gobierno,
para una enfermera que era voluntaria, cómo levantar un cuerpo para ponerlo arriba de la cama y cómo sacar un cadáver de arriba de la cama, cómo manejar mejor la... Esa era la primera clase. Y ser eficiente, la primera clase. Y van como ayudantes de los médicos, por supuesto, ¿no? Y por ejemplo, acá en Nueva York, que igual que ahora fue una de las ciudades más comprometidas, los recolectores de basura recolectaban cadáveres también. No solamente estaban habilitados, sino que fueron obligados a poder transportar cadáveres. Y finalmente, creo que fue el 11 de noviembre a las 11 de la mañana, se firma el armisticio de 1918, termina la guerra. Entonces todos muy contentos, reciben las tropas de vuelta, la gente va a recibirlos, las tropas vuelven, y otra vez se contagian todos, más todavía, aglomeraciones. En todos los pueblos en los que volvía la gente, los soldados eran recibidos, abrazados, fiestas. Sobrevivieron la guerra y regresan a la gripe. Claro, fíjate lo que fue Nueva York, una parte de Nueva York. Pero llegaban acá como héroes y terminaban acá. Los que iban a recibirlo, los mismos soldados. Y lo que te decía antes, murieron mucho más gente por la gripe que en 4 años de guerra. Roberto, ¿se sabe cuánto tiempo tomó desde que se documenta el inicio de la gripe hasta que se estabilizó? Porque entiendo yo que la gripe existe hoy en día. La gripe no ha desaparecido, vivimos con ella, es parte de la vida del ser humano. Claro. Acá en Puerto Rico le dicen la monga. ¿La monga? La monga. Acá porque bueno, la monga, para los puertorriqueños la palabra, el uso coloquial de mongo es una persona que está débil, decaído, no quiero usar la palabra relajado porque no aplicaría. Entonces cuando a ti te da la gripe, ¿cómo te sientes? Mongo. Lo que quieres es estar en la cama, arropado. Claro, exactamente. Y la Pero gripe entonces, viene de ahí, acurrucarse. Acurrucarse. Inclusive, años atrás, yo hablé con una persona que era abogado para una compañía farmacéutica acá en Puerto Rico, y uno de los retos que tenían con la introducción de la vacuna de la influenza a Puerto Rico en aquella época, esta historia tiene ahora tal vez unos 15, 20 años, era que para el puertorriqueño no podía entender por qué vacunarse para algo que era tan común como la monga, algo con la que todos los puertorriqueños nos criamos. Todo el mundo ha tenido la monga en algún momento y en varias ocasiones. ¿Cuánto tiempo, si se sabe, tomó la pandemia en resolverse a que ya la influenza fuese parte de la vida cotidiana? Y hubo 3 oleadas. La primera empieza de a poco en marzo de 1918, pero se registran hasta 1921 casos, y después se va haciendo la inmunidad. Y hay otra cosa interesante, hay muchas cosas interesantes, pero en 1890 y algo, hubo algo parecido en Rusia, que no fue tan expandido en Europa, y hubo sobrevivientes, que eran niños o jóvenes, y esos no se contagiaron de la gripe, de la pandemia de 1918. Lo que hace suponer que tenían una inmunidad y el virus era el mismo o similar, que es porcino, un H1N1 se llama. Pero veamos qué tienen que ver los quiroprácticos con la pandemia. Y llegamos a un folleto, que ya es más que un folleto, es un librito de 150 páginas de B.J. Palmer, la Fountainhead News, que
saca en enero de 1919. La primera mitad del libro se la pasa deduciendo y discutiendo los errores estos que venimos diciendo, más otros más, de los expertos. Por ejemplo, reclutan policías para enmascarar a la gente. Los que no estaban con el barbijo iban a prisión. Y la gente empieza también a burlarse un poco, porque no creen demasiado en que el barbijo sirva, algunos y otros no saben cómo usarlo, cuándo, cómo. Acá hay algunas caricaturas. Otra vez la iglesia, que dicen que la máscara es necesaria, pero no en los servicios de la iglesia. Otras caricaturas de cómo prevenirse. Y acá de vuelta la opinión de los expertos. Este está en inglés, pero cómo volvían loco al ciudadano, diciendo grandes expertos, cosas completamente opuestas, y el mismo experto decía otra cosa al mes, a los 2 meses, y salía publicado en los diarios, en los periódicos. Las contradicciones marca Palmer siempre. Acá dice que lo que pasó en otras gripes anteriores, y él es qué puede hacer la quiropraxia en la gripe. Y publica lo mismo, repite la publicación de los periódicos de los médicos. Dice que lo tratan de charlatanes, se llaman en Puerto Rico también. Perdóname, ¿cómo es la cosa, Roberto? Un cuac es un charlatán, se usa la podría palabra. se podría traducir a charlatán, sí. Claro. Bueno, entonces Palmer pregunta, ¿quién es el charlatán? Y habla del aislamiento, de la cuarentena sí, de la cuarentena no. Por ejemplo, de la cuarentena. Él decía que tendría que ponerse en cuarentena el que está contagiado, pero no el que está sano, porque si no, el que está sano se queda con el que está contagiado y se va a contagiar otra vez. Y además que la economía y todo lo demás se derrumba. Y saca él se manejaba siempre con números, ¿no? Saca una estadística de cuál es la cuarentena más imposible de romper. Los soldados acuartelados. Quedaban acuartelados y no podían salir ni entrar nadie. Las peores estadísticas de muerte son los de soldados acuartelados. Y eran jóvenes, en buen estado físico, alimentados y entrenados. Las peores estadísticas. Y después, los acuartelaban y estaban en cuarteles militares, o tenían tomados hangares, o fábricas para acuartelar a los soldados para mandarlos a la guerra. Y eran tantos los que necesitaban que a veces no había gente para poner en un techo para ponerlos abajo. Entonces, algunos estaban acuartelados en carpas, al aire libre, con sol. ¿Quiénes estuvieron más muertos? Los que estaban encerrados. Claro. Los que estaban al aire libre, al sol y haciendo ejercicio, y no tan amontonados, sobrevivieron mucho más. Entonces pregunta, ¿quién es el charlatán? ¿Ustedes que dicen estas cosas o nosotros qué hacemos? Y empieza a juntar testimonios de quiroprácticos para que les relaten qué es lo que estaban haciendo, qué es lo que pasaba en otros lugares. Y acá tenemos a Jake McGinnis, que después fue profesor del Palmer, y decía que él entraba a donde donde había una familia con alguien contagiado, le ponían una señal en la puerta para que nadie entre, ni llame, ni se acerque. Y él fue a ver 2 pacientes y se mejoraron en muy poco tiempo. Y eso lo llevó a seguir ajustando. Y acá, bueno, esto está registrado en una historia de la quiropráctica en Texas, por Walter Rhodes, y Walter Rhodes hace su propio testimonio diciendo que le estaba yendo mal en su trabajo, estaba por abandonar, porque no tenía pacientes,
le dio la oportunidad de atender mucha gente, y como esa gente le había mejorado o eran desahuciados algunos, su práctica levantó y nunca bajó más hasta que creo que trabajó como 60, 70 años. Otro testimonio, bueno, no vamos a... Y asumo que cuando tú me dices que estaba por Testimonios de dejar la un quiropráctico profesión que estaba... y que su práctica estaba lenta, era por la pandemia. Era porque la gente no estaba saliendo de las casas para llegar a la oficina. Antes de la pandemia andaba Antes, mal. ya, La pandemia le sirvió para levantar la la oficina. práctica por los resultados que tenía. Excelente. Y la gente le agradeció muchísimo el que él haya ido a ver a la gente que estaba muy enferma. Acá hay otro que era quiropráctico, era soldado, y a escondidas, McMurray a escondidas ajustaba a sus soldados, y tuvo una estadística de muy pocos muertos, y entonces el comandante vio eso y le pidió que lo entraran en el cuerpo sanitario. Acá otro doctor Myers en Wichita, que el Estado lo autorizó a prescribir recetas por la epidemia, y él no aceptó y no necesitó eso, sino que siempre trabajó sin medicamentos. Esta doctora Helen Mason era una ama de casa que junto con su esposo tenían a sus hijos en muy mal estado con la gripe, y un quiropráctico los ajustó, sobre todo a uno que estaba moribundo. Se mejoró tan rápido que los dos después decidieron ser quiroprácticos, y Helen Mason en su estado fue presidenta de la asociación al final. Bueno, otros casos, ¿no? También de gente que trabajaba en el campo, pero acá un médico que muestra las estadísticas de Salt Lake City. Dice, abajo lo resalto yo, dice, los doctores que querían ayudar a la madre de la naturaleza a lograr una cura en lugar de drogarse métodos no naturales, obtuvieron un gran éxito en el manejo de la enfermedad. Y recomienda, sería bueno para el público en general tener esto en cuenta si reaparece la epidemia. Este es un médico que vio los resultados en Salt Lake City. Era un médico del gobierno. Otro, bueno, otro soldado también. Pero veamos los números, los resultados. En Oklahoma se atendieron 3.490 pacientes. Tuvieron 7 muertos en total. Y de esos pacientes, 233 fueron casos que fueron sacados del hospital porque ya les faltaba poco para morirse y ocupaban una cama, desahuciados. Los ajustaron y de 233, 208 sobrevivieron. Desahuciados. Desahuciados, moribundos. En Davenport, alrededor del Palmer School, 1.635 pacientes, solo un muerto. Después vamos a recopilar bien todos los datos. DJ Palmer propuso a su municipio ajustar a todos los ciudadanos, y había reclutado 300 automóviles y no sé cuántos estudiantes y doctores que se ofrecían, y lo tenía todo organizado para peinar toda la ciudad y ajustar a todos. No se lo aceptaron. En Iowa, en total, 4.735 casos, 6 muertos. 1 cada 866. Vamos a sacar más las estadísticas. En Estadística Quiropráctica, que es una publicación que salió en 1925, se basó en encuestas de quiroprácticos y qué resultado tuvieron en influenza. 213 quiroprácticos contestaron y sumaron 4.193 casos, 4.104 tuvieron recuperación completa, 99,4%, y 79 pacientes con poca o ninguna mejoría. Total, 10 muertos. Todo eso le sirvió al Palmer para enseñar a los quiropractores a usar los resultados que tuvieron en la pandemia, que la gente lo sabía,
para promocionar su práctica. Pero lo primero lo segundo que uno se pregunta es, ¿qué habrán hecho estos quiroprácticos? Y me puse a estudiar, supuse que todos en 1917-18, directa o indirectamente, habrán tenido la influencia de Didi Palmer. Y busqué en el textbook, que acá es un dicho de Daniel Palmer: la quiropraxia incluye el arte de ajustar una vértebra, pero también la razón para hacerlo. Y habla de influenza, ajustar la sexta dorsal, porque es una cosa que afecta a la salud en general. Vemos la gripa, o gripe, la pone también con 2P. Dice, agrandamos lo que está en ese libro, dice, ahora, ¿cómo tienen esos resultados los quiroprácticos? Simplemente porque encontramos una condición general, ajustamos el lugar central, que es la sexta dorsal. Un desplazamiento de la sexta dorsal especialmente afecta a la cadena ganglionar simpática, que es el gran distribuidor. Carver, que tiene un libro sobre técnica de patología, sintomatología, dice, en relación a la atención en la influencia española, lo primario es ajustar la sexta dorsal, torácica. La cuarta. Otro libro, Green Book, James Firth, que recopila, este libro es de 1925, pero recopila todo lo que se enseñaba antes de 1925, habla de influenza, y también habla de la gripe española, y dice que se ajustaba C5 de 10, C5 de 10, de 11, de 12, y en una forma nerviosa cerebral, que no sé cuál será, atras o axis. También habla de neumonía, de bronconeumonía, ajustan de 13, 5, y lo que influye sobre el riñón, de 10, 11, 12. Recordemos que el riñón está relacionado con las suprarrenales. Este libro de texto de Palmer de 1920 muestra cómo eran los ajustes en esa época. Acá hay unos ajustes de atlas o de axis, ajustes de dorsales y lumbares, en una posición que quizás sea similar a la de Miches, con el tórax y parte del abdomen libre en el aire. Ahora veamos, ¿qué dicen los números? Acá es el resumen de todo, lo puse en un solo cuadro. No sé si se verá bien, pero... Se ve muy bien, Roberto. ¿Se ve bien? Sí. En Davenport, comparamos lo que trataron los médicos, lo que fueron tratados por los quiroprácticos. Muertos, los tratados por los médicos, 5,53%, tratados por quiroprácticos, 0,06%. En todo el estado de Iowa, muertos con tratamientos médicos, 6,7%, con tratamiento con cuidado quiropráctico, 0,13%. En Oklahoma, bueno, acá lo que yo les dije antes, en Nueva York, por cada 10.000 pacientes, 9,1 fallecían con tratamiento médico, 0,25% con tratamiento quiropráctico, con cuidado quiropráctico. Neumonía, que era algunos estaban registrados como muertos por neumonía, 64% de muertos, 1% con los quiroprácticos. Entonces, ¿qué resultados tuvo toda la pandemia para los quiroprácticos y para la quiropraxia? Le dio mucha publicidad y muy buena reputación. Lo que se dice que en esa época los que mejor reputación sacaron, gracias entre comillas a la pandemia, fueron los quiroprácticos y las enfermeras. Por lo tanto, tuvo muy buena aceptación del público en general, porque por más que se tratara de ocultar estos números, la gente lo sabía.
porque ya sabemos que todos conocían a alguien que murió o que fue gravemente enfermo. Eso hizo que los quiropractores tuvieran mejores ingresos. Roberto, perdóname, ¿esto está ocurriendo, Sí. esto es en el contexto de los Estados Unidos completo o son en unas regiones? ¿Es en el área de Iowa? ¿O esto ocurrió a lo largo de los Estados Unidos? Que los que pudieron registrar tuvieron más o menos los mismos porcentajes. Acá es Iowa, Davenport, pero también hay en Texas, hay en Kansas, en Nueva York hay estadísticas. Que algunos dicen, hoy en día decimos, las estadísticas, ¿cómo las tomaron? Todo eso. Bueno, malas noticias para los que cuestionan eso, porque no solamente los quiroprácticos, sino todos los prestadores de salud se manejaban de esa manera. Ahora vienen con la medicina basada en la evidencia y el doble ciego y todas esas cosas, en ese momento no existían. Así que todo el mundo se manejaba con la estadística y el testimonio. Uh-huh. El que haya mejores ingresos de los quiroprácticos hizo que, además de la satisfacción del público con el cuidado quiropráctico, los jóvenes veían que los quiroprácticos ganaban bien. O sea que era una profesión rentable, atractiva. Entonces las escuelas supervivieron. Después de la pandemia, el Palmer College fue cuando más alumnos tuvo, y tuvieron las otras escuelas también. Y todo eso les dio pie para salvarse legal y legislativamente, porque muchos que tomaban decisiones en estos terrenos habían sido pacientes, habían tenido algún familiar o algún conocido que tuvo buenos resultados con la quiropraxia. Y para los quiropractores les dio seguridad en lo que estaban haciendo. Lo que hicieron ellos y los testimonios que recibieron de pacientes y de otros quiropractores les dio confianza y esa sensación de pertenecer a algo muy bueno, muy útil. Les dio certeza en lo que estaban haciendo y convicción, una convicción de hierro, porque a partir de acá hubo otras cuestiones, que es tema de otra charla, pero que los quiropractores fueron perseguidos y encarcelados por ejercer su profesión, y muchos fueron convencidos a la cárcel por un ideal y no por creer en la quiropraxia, sino por saber lo que hacen. Y por eso, a pesar de la desgracia de la guerra, de las muertes y secuelas de todo tipo que trajo la gripe española, los quiroprácticos decían, keep smiling, sigue sonriendo. La salud, la salud lo hará, te mantendrás sonriendo, ve a tu quiropráctico. Y eso es... Eso es interesantísimo, Roberto. Yo creo que estoy seguro que hay personas en nuestra audiencia que no son quiroprácticos, que están escuchando, que están participando de este Facebook Live. Y yo creo que esto ha sido de las cosas más objetivas y más educativas que yo he visto, no como quiropráctico, sino como público general, desde el comienzo de la pandemia actual. Se ponen muchas cosas en perspectiva al repasar la historia contigo. Hay muchas similitudes. Yo lo que veo es que los quiropractores de antes tenían más fuerza que nosotros ahora. A nosotros nos meten en cuarentena, nos prohíben actuar, yo estoy recién pudiendo trabajar legalmente, pongámosle, desde el lunes. Y tenemos todo un protocolo en que tenemos que tomarle la temperatura al paciente que viene, y si viene tengo que llamar a un número municipal para que los vengan a buscar y se los lleven y los pongan en cuarentena. Eso es, si llega un paciente a tu oficina,
y detectas que tienes Yo tengo fiebre, tienes que llamar a toda un teléfono. a un 147, número 148, y bueno, vienen con las ambulancias, todos enmascarados, que parece que van a ir a la luna, y yo pienso, no me tocó ningún caso, pero en otros casos, este paciente, esta persona, tiene fiebre, y yo sé que teniendo su sistema funcionando lo mejor posible, que puede estar interferido por una subluxación vertebral, va a resistir mejor eso. Claro. Puede que tenga el coronavirus. Entonces, mientras viene la ambulancia, vení a mi camilla que te voy a chequear y te voy a ajustar. Así me ha pasado. Tuve un caso, por ejemplo, de un paciente que se infartó. En el camino, en media cuadra desde que bajó del tren hasta que vino a mi consultorio, tuvo todos los síntomas de un infarto. Era evidente que era un infarto. Y bueno, llamamos a la emergencia, pero no es una emergencia, pasa que te chequeo y te ajusto. No ajusté y el hombre, no sé si por eso o por muchas cosas, sobrevivió y estuvo bien. Y yo creo que esa es la actitud que tenemos que tener los quiroprácticos en todo el mundo. Claro. No tener miedo, ajustar, tomar las precauciones lógicas. ¿Barbijo servirá o no servirá? Bueno, usemos barbijo, usemos la tableta, usemos el alcohol en gel, distancia, etcétera, pero ajustemos. Claro. Estamos prestando un servicio, hemos hecho un juramento, estamos legalmente obligados a asistir a toda persona que lo necesita. Y nosotros sabemos que podemos ayudar a esa persona. Entonces, ¿por qué no vamos a hacerlo? Porque la ley nos dice. No sé, si la ley está equivocada, tiene que cambiar la ley, no nosotros. Y en un momento histórico donde el público necesita cuidado quiropráctico más que nunca. Exacto. Porque si hablamos del estrés físico, químico y emocional, que es la causa de la subluxación vertebral, hemos estado expuestos a estrés físico, químico y emocional más que nunca durante el proceso de cuarentena. Y al sedentarismo. Claro. A no estar al aire libre, a no tomar sol, a estar todo el día bombardeados por noticias que creo que de todos los medios se pelean a ver quién da la peor noticia. Así es. ¿Quién cuenta más muertos y cómo murió, cómo sufrió cuando murió? Es todo malas noticias. Entonces, todo eso te altera tu sistema de defensas, altera tu sistema inmunológico y el estrés produce subluxaciones vertebrales. Una de las causas. Roberto, la preocupación es corregir esas subluxaciones. La preocupación de la falta de ingresos por no estar trabajando. Eso para muchas personas claro, un estrés tremendo. Es muy grave. Alrededor de nosotros, no sé cómo está en Puerto Rico, pero acá alrededor de mi casa, en mi barrio, en mi municipio, hay negocios, empresas, pequeñas cositas de los que trabajan independientes que ya han cerrado, claro. Se han hundido. Entonces no sé qué es peor, si el coronavirus o la opinión de los expertos. Es una pena, pero mucho se sabrá según pasen los años y podamos mirar hacia atrás a esta experiencia y ver qué fue lo que en realidad sucedió. Es que yo veo que, por ejemplo, los gobiernos están asesorados por epidemiólogos. Y el trabajo, con toda la simpatía por los epidemiólogos, pero el trabajo del epidemiólogo es a la distancia, del tiempo. ¿Qué puede saber un epidemiólogo de esta enfermedad que ya estaban opinando cuando tenía un mes? Imposible. Imposible. No, ciertamente esto ha sido una experiencia grandísima para todos, para cada uno de los seres humanos en el mundo. Esto ha sido una experiencia nueva y en todos los niveles socioeconómicos y académicos.
también. ¿sí? Roberto, Es que, a mí me parece que todos los que los consultan, cualquier sea la especialidad, por soberbia o por no sé por qué, tienen miedo de decir, no sé, mm, no tengo idea. Todos opinan. Antes el barbijo era imprescindible para la Organización Mundial de Salud. 2 meses después no sirve. Y perdóname, hicieron tratamientos en Italia que mataron al paciente en lugar de Roberto, para salvarlo. los que no somos argentinos, Olvídate, ¿qué es el no hay, barbijo? ¿Qué es barbijo? barbijo es La máscara. el tapaboca, Ah, muy la bien. máscara. Listo, acá no, nunca había escuchado la palabra acá en Puerto Rico. Ah, yo creí que sabían. Bueno, no sé cómo lo llaman ustedes, La máscara protectora, sí, el tapaboca. sí, sí. La La máscara, sí, la careta, máscara facial. Sí. También hay, hay caretas de plástico, claro, de acrílico, según tu bolsillo. claro. Acá en Puerto Rico apenas comienzan a trabajar los restaurantes con unas limitaciones de capacidad. No estoy seguro si es el 50 o el 25%. Ayer yo salí a almorzar por primera vez desde el comienzo de la pandemia. Ayer fui a un negocio comercial a almorzar y obviamente tienen las mesas separadas y están tomando todas sus precauciones. Los centros comerciales se le está restringiendo la cantidad de personas que pueden estar dentro del centro. Eh, Seguimos de cuarentena, todavía a las 6 creo que 6:30 de la tarde, 7 de la noche ya hay que estar en las casas. Creo que ahora el día 15 de junio se reevalúa todo. Vamos, confiemos en Claro, que haya acá no, acá está todo cerrado desde, por lo menos en Buenos Aires y alrededores, y muchas ciudades de la Argentina, está todo cerrado desde mediados de marzo, 13 de marzo creo que fue. correcto. Y hay actividades que no pueden sobrevivir a eso. Gente que no puede sobrevivir. Claro, Imposible. qué fuerte. Es, no hay término medio, tiene que haber un término medio. Y en lo que nos afecta a nosotros, yo creo que fue un error no dejarnos trabajar desde el principio. Creo que nosotros, a pesar de la cuarentena, somos prestadores de salud necesarios. Claro. Y esto le aplicó a los quiroprácticos y a los kinesiólogos. A La los situación es una que kinesiólogos, en Argentina cierran las oficinas de kinesiología y automáticamente pues el quiropráctico tiene que cerrar. claro. Es que hay Wow. lugares que todavía persiste eso de que no podemos abrir. Nosotros podemos abrir desde hace 2 días, con todo un protocolo que me parece bien, ¿no? Un protocolo de precauciones que son lógicas. Wow. Falta mucho, me luce que falta mucho todavía por aprender de esta experiencia y ver las repercusiones de salud, sociales y económicas de esta situación. Sí, Roberto, sí, sí. 1 millón de gracias por permitir que tuviéramos como recurso, ofrecerte como recurso para nuestra audiencia. Es una de los Facebook Live con más personas que hemos tenido en la plataforma. Esto ha sido para mí, hablo en carácter individual, ha sido una de las piezas más enriquecedoras de información en relación a esta pandemia y estos datos históricos que nos trae son riquísimos. Esta información no solamente se va a mantener en Facebook grabado, sino que ahora este video yo lo edito y lo vuelvo a subir en Facebook y lo publico en el YouTube de Kiro Hub y me aseguraré también de enviarlo por correo electrónico a nuestra lista de colegas. Bueno, el agradecido soy yo, te agradezco todo tu invitación y el espacio que me das y la libertad para hablar, ¿no? ¿Cómo no? Roberto, mi amigo, un abrazo. Confío en que nos podamos reunir personalmente en noviembre, nuevamente en Quiropráctica Eficaz, confiando que todo continúe progresando y podamos encontrarnos allí en el noviembre. Ojalá, ojalá. Aquí Tremendo. o allá o en algún lugar. Roberto, un Un abrazo, abrazo a mi tu hermano. esposa. Chao. Gracias.